A veces me siento en silencio y me pregunto en qué momento el ser humano comenzó a confundir la vida con una competencia. Nacemos con los ojos limpios, con el corazón dispuesto a sentir, pero poco a poco, el ruido del mundo nos enseña a complicarlo todo. He pasado mi vida observando la mente humana y he visto algo curioso. La mayoría de las personas no viven en el presente, viven dentro de un laberinto que ellas mismas construyeron con sus pensamientos. Mientras más intentan controlarlo todo, más se enredan en sus propios hilos mentales. Y lo peor es que llaman a eso vivir. Pero la vida, en su esencia, no necesita ser controlada, solo necesita ser comprendida. Recuerdo que muchos de mis pacientes llegaban a mí buscando una cura y descubrí que la mayoría no necesitaba medicinas, sino silencio. Necesitaban escuchar su propia voz, esa que habían ahogado bajo la presión del deber ser, bajo las expectativas, bajo el miedo a no ser suficientes. La mente humana es maravillosa, pero también puede convertirse en una cárcel de espejos. Refleja miles de imágenes de ti mismo. El que fuiste, el que deseas ser, el que crees que los demás esperan. Y en medio de ese juego de reflejos, olvidas quién eres en realidad. Vivimos en una época donde el ruido es constante. El alma grita por descanso, pero el mundo solo responde con notificaciones. Y entonces el ser humano, cansado, corre aún más, creyendo que la velocidad lo salvará. Pero nadie escapa de sí mismo. Nadie puede huir del peso de su propia mente. Por eso te digo, el primer paso hacia una vida simple no es cambiar el mundo, es comprender tu propio desorden interior. La mente complica porque teme al vacío. Y ese vacío no es malo, es el espacio donde nace la verdad. Pero nos aterra, nos hace sentir pequeños, vulnerables. Así que lo llenamos con ruido, con metas, con apariencias. He aprendido que la mente busca siempre multiplicar, mientras el alma solo quiere descansar. Y ahí está el conflicto. Nos desgastamos intentando satisfacer una mente que nunca se sacia. He visto cómo la gente sacrifica su paz por tener razón, cómo discuten, se enojan, se comparan, todo por mantener una ilusión de control. Pero mientras más intentas controlarlo todo, menos libertad te queda. Una mente en guerra consigo misma no puede vivir en paz con el mundo. Por eso, la simplicidad comienza con un acto de honestidad. Reconocer que la vida no se volvió complicada sola. Tú la complicaste con tus miedos, tus prisas y tus apegos. No es el trabajo lo que te cansa, es la lucha interna por demostrar que vales. No es el tiempo el que te falta, es la calma que olvidaste cultivar. Cuando el alma se llena de cosas, se vacía de sentido. Y cuando el corazón se vacía de sentido, la vida pierde su sabor. He escuchado a muchos decir, quiero encontrar la paz. Y siempre les respondo lo mismo. La paz no se encuentra, se deja entrar. La vida te habla con susurros, pero si tu mente está llena de ruido, no la escucharás jamás. No necesitas añadir más a tu vida. Necesitas quitar lo que sobra, quitar lo que te pesa, quitar lo que te hace olvidar quién eres. La simplicidad no es una renuncia, es un regreso a lo que siempre fue suficiente. Y si hoy me escuchas, pregúntate con sinceridad, ¿cuántas de las cosas que persigues realmente te hacen bien? ¿Y cuántas las sigues solo porque temes quedarte atrás? No hay libertad más grande que la de no necesitar tanto. Y no hay riqueza más profunda que la de estar en paz contigo mismo. He comprendido que la mente que complica solo puede ser curada con verdad. Y la verdad no necesita explicaciones, solo necesita silencio y valor para mirarte sin máscaras. He comprendido con los años que muchas personas no viven para ser felices, viven para parecerlo. El ser humano moderno se ha convertido en un coleccionista de apariencias. Acumula cosas, logros, títulos, como si cada objeto fuera una prueba de su valor. Pero el alma no se alimenta de logros, se alimenta de paz. Conocí a un hombre que trabajaba sin descanso.
Decía que lo hacía por amor a su familia. Salía antes del amanecer. Regresaba cuando todos dormían. Su casa era grande. Su cuenta bancaria estaba llena, pero su mesa siempre vacía de risas. Un día, su esposa le dijo algo que nunca olvidó. No quiero más cosas, quiero más momentos contigo. Pero él no la escuchó. Pensó que el amor podía comprarse con sacrificio, que el tiempo perdido podía pagarse con regalos. Hasta que un día volvió a casa y no encontró a nadie. Su esposa se había ido con sus hijos a la casa de sus padres. No soportaba más vivir con un fantasma que confundía el éxito con la presencia. Fue entonces cuando me buscó, desesperado, preguntando qué debía hacer para recuperarlos. Y lo miré en silencio, porque entendí que lo que él había perdido no era a su familia, sino a sí mismo. Le dije: has pasado tanto tiempo construyendo una vida perfecta por fuera, que olvidaste cuidar la vida por dentro. Lloró. Por primera vez en años, dejó caer la máscara del hombre fuerte, y en ese llanto comenzó su cura, porque solo cuando el alma se quiebra, puede dejar entrar la luz. El verdadero amor no exige grandeza, solo presencia, pero la mente egoísta lo olvida. Cree que dar amor es dar cosas, cuando en realidad dar amor es estar. Nos pasamos la vida trabajando por cosas que algún día perderemos, mientras descuidamos lo único que realmente permanece: la conexión humana, la ternura, la risa, el abrazo. El arte de soltar comienza ahí, en aprender a distinguir entre lo importante y lo urgente. Lo urgente grita, lo importante susurra, y el ruido del mundo te enseña a correr detrás de lo que grita, mientras pierdes lo que calla. He visto hombres ricos llorar de vacío y campesinos sonrientes dormir en paz. He visto mentes brillantes perderse en la oscuridad de su propio orgullo y almas humildes alcanzar una claridad que la ciencia no puede explicar. La felicidad no llega cuando lo tienes todo, llega cuando dejas de necesitar tanto. El alma humana no busca perfección, busca equilibrio. Y ese equilibrio nace cuando te permites soltar. Soltar el control, soltar la culpa, soltar lo que ya no encaja en tu camino. Cada vez que sueltas algo que te sobra, te acercas un poco más a ti mismo. Pero no confundas soltar con perder. Soltar no es rendirse, es reconocer que lo esencial nunca se va. La mayoría de las personas viven atrapadas entre dos miedos: el miedo a perder y el miedo a empezar de nuevo. Y entre esos dos miedos se les escapa la vida. Si tan solo entendieras que la simplicidad no es un castigo, es una forma de libertad. Una mente simple no es una mente vacía, es una mente en paz. He pasado décadas observando el alma humana y puedo decirte con certeza: la vida no se complica porque falten cosas, sino porque sobran ilusiones. La mente complica cuando olvida confiar, pero cuando confías, el camino se aclara solo. Y cuando el hombre que había perdido a su familia aprendió esto, no necesitó discursos para recuperarla. Solo regresó a casa, sin regalos, sin promesas, y les dijo 3 palabras que nunca antes había dicho desde el corazón: estoy aquí, ahora. Su esposa lo abrazó. Sus hijos corrieron hacia él, y ese día entendió algo que ninguna fortuna le había enseñado: que el amor no se mide en sacrificios, sino en presencia. A veces, cuando contemplo el mundo, veo a millones de almas corriendo sin saber a dónde. Cada uno busca algo, pero pocos saben qué es lo que realmente están buscando. Algunos persiguen poder, otros reconocimiento, y otros simplemente huyen del vacío que sienten al quedarse solos. Pero he aprendido que no se trata de llenar la vida de cosas, sino de vaciarla de lo que no sirve. La sabiduría no llega cuando acumulas, llega cuando comprendes que no necesitas tanto. El alma humana florece en el silencio, ahí donde las palabras sobran, donde no hay juicios ni expectativas, solo la verdad desnuda de lo que eres. Nos han enseñado a pensar demasiado y a sentir muy poco.
y el exceso de pensamiento, sin dirección del alma, se convierte en el ruido que apaga la intuición. Por eso, muchas veces, el hombre inteligente sufre más que el ignorante, porque analiza tanto que olvida vivir. He observado a miles de personas buscando el sentido de su existencia, como si la vida fuera un enigma que debiera resolverse. Pero la vida no se resuelve, se experimenta, y en esa experiencia, la simplicidad es el puente hacia la claridad. El ser humano vive dividido entre lo que muestra y lo que siente, entre lo que aparenta y lo que realmente es. Y esa división interna es el origen de su sufrimiento. Cuando te reconcilias contigo mismo, la vida se vuelve simple, porque ya no tienes nada que demostrar. No necesitas convencer al mundo de quién eres, solo recordarte a ti mismo que sigues siendo tú, aunque el ruido del mundo intente hacerte olvidar. He aprendido que el alma sana cuando deja de luchar contra lo que no puede cambiar y empieza a cultivar aquello que sí puede transformar: su actitud, su forma de mirar, su forma de amar. Hay quienes me preguntan cómo alcanzar la plenitud, y siempre respondo lo mismo: deja de buscar fuera lo que solo pueden hacer dentro. El hombre que vive en guerra con su mente nunca encontrará la paz, porque la batalla no está allá afuera, está en el espejo. Cuando por fin comprendas esto, la vida dejará de parecerte una carga y comenzarás a verla como lo que siempre fue: una oportunidad para despertar. Despertar no significa huir del dolor, sino entenderlo. No significa eliminar tus sombras, sino integrarlas, porque aquello que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. No hay nada más poderoso que la aceptación. Cuando aceptas tu historia, la liberas. Cuando aceptas tus heridas, sanarán solas. Y cuando aceptas tus límites, descubres que eres más libre de lo que imaginabas. El alma simple no necesita adornos. La mente tranquila no necesita aprobación. Y el corazón en paz no necesita explicación. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que la felicidad no es un destino, es un estado de conciencia, un modo de mirar la vida sin máscaras, sin miedo, sin exceso. He visto a muchos intentar alcanzar la perfección, pero la perfección no es ser impecable, es ser auténtico. El alma que se acepta tal como es, ya ha alcanzado la forma más pura de perfección. Quizás todo este tiempo, la vida solo ha intentado decirte una cosa: que no necesitas correr más, que no necesitas demostrar nada, que la simplicidad no es pobreza, es sabiduría. Y cuando llegues a entender eso, cuando puedas mirar el sol y sonreír sin razón, cuando puedas agradecer sin motivo, entonces sabrás que finalmente has despertado, porque no hay riqueza mayor que la serenidad de quien vive sin prisas. Y no hay triunfo más grande que mirar atrás sin arrepentimiento. Yo también pasé años buscando respuestas. Analicé la mente, exploré los sueños, descifré símbolos y mitos, y al final, todo se redujo a algo muy simple: la paz no se encuentra afuera, se construye dentro. Cuando aprendes a estar contigo mismo sin miedo, descubres que no estás solo, porque dentro de ti hay una fuerza ancestral, una chispa divina que nunca se apaga, aunque el mundo se derrumbe. Esa chispa es lo que yo llamo el sí mismo, el centro de tu ser, el punto de equilibrio entre tu sombra y tu luz. Y solo cuando vives desde ahí, la vida deja de ser una lucha y se convierte en un arte simple, un arte silencioso, un arte sagrado. Y si este mensaje llega a ti, recuerda mis palabras: no necesitas entenderlo todo, solo necesitas estar presente, porque la vida no te pide que la comprendas, te pide que la vivas. Soy Carl Gustav Jung, y aprendí que el alma humana solo alcanza la paz cuando deja de temerle a sí misma. Y si aplicáramos una sola de mis frases a nuestra vida diaria, esta sería la que más podría cambiarnos. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino.
Hazlo consciente, hazte consciente, y entonces todo lo que hoy parece caos se convertirá en claridad.